Vamos a continuar con Hechos 5:19. Pero el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó fuera y les dijo: Ir, presentaos en el templo y hablad al pueblo todas las palabras de esta nueva vida. El ángel los libera y les dice que vayan al templo. El templo viene siendo el lugar público, todo en las iglesias, todos podemos, cualquier persona puede entrar a la iglesia. Y entonces les dice que hablen al pueblo todas las palabras de esta vida, o sea, la vida de Cristo. Al oír esto, entraron muy de mañana en el templo y se pusieron a enseñar. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los suyos, convocaron al concilio y a todos los ancianos de Israel y enviaron a la cárcel a traer a los apóstoles. Los apóstoles los apóstoles obedecieron a la orden del ángel que les dijo que se fueran y hablaran la vida de Cristo. Y se fueron al templo a hablar, o sea, a enseñar la vida de Cristo. Algo que los saduceos habían prohibido. No querían que la vida de Cristo fuera enseñada. Como todos sabemos que la verdad nos hace libres. Entonces, aparte como ellos pensaban que como los apóstoles podían enseñar las palabras y según ellos eran pues unos ignorantes, unos no estudiados. Y dice que entraron de mañana al templo a enseñar. Los sacrificios en Israel se ofrecían en cuanto comenzaba a clarear. Los saduceos no querían que los apóstoles enseñaran acerca de la resurrección, tampoco que dieran testimonio de que Jesucristo estaba vivo. Recuérdense que los apóstoles eh, siguieron a Jesús, ellos estuvieron al lado de Jesús. Entonces ellos eran ese testimonio, ellos habían vivido todo lo que Jesús vivió: el arresto, la resurrección, el levantamiento. Y entonces, pero al llegar los guardias, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Dice que cuando ay, me equivoqué, me pasé. Pero al llegar los guardias, ok. Dijeron, hallamos la cárcel, estos fueron los guardias. Le dijeron al sacerdote, hallamos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardas afuera junto a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Imagínense, ellos fueron, me imagino que buscaron por donde ellos escaparon, pero no encontraron ni nada, 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 ni un huequito, ni nada que ellos pudieran escaparse. Entonces, cuando el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes oyeron esas palabras, quedaron desconcertados, pensando en qué pararía aquello. ¿En qué pararía aquello? Cuando los sacerdotes oyeron el reporte, o sea, el informe de los alguaciles, dice que el sumo sacerdote y el jefe se preguntaban, no sabían qué hacer, en qué vendría a parar aquello. A esto es lo que se refiere cuando dice en qué vendrían a parar aquello, porque no sabían qué hacer. Entonces, en eso, alguien vino y les dio la noticia: los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan en el pueblo. Me imagino que cuando las personas, los seguidores,
se dieron cuenta que los apóstoles estaban en el templo enseñando, entonces se fue, ¿cómo se dice? Regando que ellos estaban enseñando, que no estaban presos, que estaban enseñando, y así fue como esta persona, que no dice quién fue, fue y les dejó saber a los sacerdotes que ellos estaban en el templo enseñando la palabra de Dios. Entonces fue el jefe de la guardia con sus hombres y los trajo sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Los apóstoles no pusieron resistencia, se entregaron y por medio de esta conducta ganaron más gente para la fe. La actitud de entregarse fue una imitación de Jesús. No sé si recuerdan cuando, ¿cómo se llama este hombre? Judas. Judas cuando entregó a Jesús, que fueron a buscar a Jesús, pero iban mucha gente, los alguaciles, a buscarlo, pero iban armados y Jesús les dice que llegan toda esa gente solamente para ellos. Entonces lo mismo sucedió aquí. Ellos no, ellos, ¿cómo se dice? Ellos imitaron lo que hizo Jesús para traer paz, para que no hubiera violencia, porque se imaginan si ellos se hubieran opuesto, ellos tenían mucha gente, sus seguidores los hubieran defendido. Igual los seguidores hubieran atacado a los alguaciles y los alguaciles se hubieran defendido y hubieran varios, ¿cómo se dice? Hecho, hubiera muchas muertes si ellos se hubieran, pues, si hubieran decidido llevarse por la fuerza a los apóstoles. Así que los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús cuando lo fueron a buscar. Se entregaron, pero sin revolú. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. El sumo sacerdote les dijo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Dice que ellos. Estoy highlighting porque me estoy perdiendo. Dice que ellos le preguntaron, ellos le dijeron a los apóstoles, no les dijimos a ustedes que no hablaran de esa persona, pero no les preguntaron a los apóstoles cómo se salieron de la cárcel, qué sucedió, cómo lo hicieron. No, a ellos no les importaban porque como ellos no querían creer en eso, aunque en realidad sí creían, porque es la única manera que podían ser libres los que podían haber sacado a los apóstoles de la cárcel. Entonces, les dice que estrictamente, eh, ¿por qué desobedecieron? No les dijimos que no hablaran de ese nombre. Y entonces Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También tenemos que obedecer las leyes aquí en la tierra. Por eso Jesús les dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero nosotros usualmente queremos poner toda nuestra conveniencia. Eh, los apóstoles aquí en una parte desobedecieron a las leyes del hombre porque a ellos les prohibieron que hablaran de la vida de Cristo, pero ellos prefirieron obedecer a Dios y hablar lo que el Señor les había encomendado. Entonces nosotros también como humanos tenemos que obedecer a Cristo. También tenemos que obedecer las leyes humanas, ¿no? Pero no vamos a obedecer la ley humana que
está contra la palabra de Dios. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, aclarando que servían al mismo Dios que ellos, para no traer confusión de argumento de algún otro Dios, porque nosotros podemos tener otros dioses, llámese como se llame, sea lo que sea, pueden ser otros dioses. Entonces ellos aclararon que estaban sirviendo y obedeciendo al mismo Dios que ellos también enseñaban. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Dice que lo exaltó a su diestra, y diestra es autoridad, es poder, y lo exaltó para que dieran arrepentimiento y salvación, arrepentimiento y perdón de los pecados, que esto es algo que nosotros debemos provocar en los demás, que puedan venir a los pies de Cristo, pero arrepentidos, para que puedan continuar con la vida de Cristo, para que podamos ser esa luz que Él realmente quiere que seamos. Entonces, al oír esto, se enfurecieron y querían matarlos. Se enfurecieron y querían matarlos. Entonces se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, y mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. Gamaliel, que era doctor de la ley, o sea, era reconocido por todos, él era bien respetado, y envió a que sacaran a los apóstoles para ellos poder discutir lo que estaba sucediendo, y les dijo: Israelitas, mirad con cuidado qué vas a hacer con esos hombres que, porque hace un tiempo se levantó Teudas pretendiendo que era alguien. Se le unieron como 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le seguían se dispersaron y se redujeron a nada. Después, en los días del censo, se levantó Judas del Galileo y llevó mucho pueblo tras de sí. Este también pereció, y todos sus seguidores se dispersaron. Ahora os digo, de, desen- ahora os digo, desentendeos de esos hombres y dejarlos en paz, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Aquí me recuerda mucho de nosotros cuando estamos en la iglesia sirviendo, que, o sea, a veces los pastores necesitan el apoyo de uno en todo, ¿no? Porque no, ellos no pueden con todo. Pero cuando nos dan ya esa confianza, nosotros nos creemos indispensables. Y entonces creemos cuando ya las personas o el mismo pastor, porque nosotros apenas empezamos a tener un poquito más de conocimiento, queremos corregir al que nos está enseñando, queremos corregir al pastor, queremos que él haga todo lo que nosotros decimos, porque ahora nosotros nos creemos por encima de ellos. Y entonces viene, que yo lo he escuchado mucho: ay, es hora de moverme porque el Señor me dijo que me tenía que mover. Pero hay que ver las intenciones con las que estamos hablando, con las que estamos diciendo eso, porque la mayoría de personas lo hacen o lo hacemos porque estamos heridos. Y como nos creemos indispensables, creemos que si nosotros nos vamos, la obra se viene abajo, que no va a seguir.
que hasta ahí se quedó. Pero si es de Dios, va a seguir, no importa con una, con dos personas o solo con el pastor, la obra va a seguir. Entonces, eso es lo que le sucedió, eso es lo que este, ¿cómo se llama? Lo que este hombre les estaba diciendo a ellos, que tuvieran cuidado con lo que están haciendo, porque recuérdense que ahí dice que él era fariseo. Los fariseos sí creían en las cosas espirituales de Dios, lo que no creían es en Jesús, no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, pero en las cosas espirituales sí lo creían y ellos sabían mucho acerca de esto, pues ellos lo estudiaban. Los saduceos no creían en los ángeles ni en nada de estas cosas y es por eso que vuelvo a repetir que Jesús sacó, a mí, que los ángeles sacaron a los apóstoles de la cárcel para demostrarle a los saduceos que Jesús es real, que los ángeles existen, que todo lo que él dice se hace. Pero y convinieron con él, o sea, aceptaron lo que él dijo, me imagino que se pusieron a pensar y bueno, los dejaron libres. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los soltaron. Pero primero, antes de soltarlos, los azotaron, pero los azotaron quizás porque el, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El sacerdote, pues como estaban obedeciendo estaban obedeciendo a Dios, ellos decidieron obedecer a Dios, pero a la misma vez desobedecieron la ley de ellos, la ley humana, porque se supone que no tenían que hablar de la vida de Cristo, no tenían que ir y enseñarles a las demás personas que Él resucitó. Entonces, por eso me imagino que los azotaron para castigarlos, para castigarlos porque estaban desobedeciendo esa ley. Y ellos salieron del concilio gozosos de haber sido considerados dignos de padecer afrenta por el nombre. Salieron gozosos, no salieron felices, no salieron riéndose ni nada de eso, sino gozosos de que habían cumplido, que estaban obedeciendo a Dios, que prefirieron a Dios antes que al hombre. No es que se estaban riendo, sino que salieron con esa paz. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y anunciar a Jesucristo. Ellos siguieron desobedeciendo lo que los saduceos y los fariseos no querían que hiciera, que es hablar de la palabra de Dios, que todavía eso está sucediendo en muchos otros países. Gracias a Dios que nosotros tenemos esa libertad. Pero ellos salieron felices y continuaron obedeciendo lo que es la palabra, lo que se les ordenó. Y este ya es el final.